Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas aquí en Facebook Live. Yo soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Marar, Houlihan, Rivas y Hochstetter aquí en Milwaukee, Wisconsin. ¡Feliz Año Nuevo! Quiero darles felicidades espero que habían pasado los días festivos bien contentos con sus familias. Estamos en nuestra oficina abiertos de nuevo con el nuevo año, con esperanzas de un año lleno de éxitos para todos nuestros clientes y todos ustedes que están escuchando a nuestro programa. Les quiero recordar, antes de darles unos recuerdos, quiero dejarles saber que el tema de hoy es el asilo. Y estoy hablando otra vez del asilo por una razón importante, porque viene una fecha límite muy importante en abril. Y voy a hablar más de eso en un momento. Pero como viene una fecha límite para meter las aplicaciones para muchas personas, quiero tocar ese tema esta vez. Y cada semana voy a tocar otro tema. También tengo posibles planes de tener unos invitados en el programa para hablar de diferentes temas también con ustedes que les interesan. Bueno, entonces antes de comenzar la información sobre el asilo, quiero recordarles que estoy en este video cada lunes a las 4:30 de la tarde. La abogada Elizabeth está con ustedes cada jueves a las 9 de la noche. Estamos en planes también de desarrollar unas charlas en inglés una vez a la semana y esa información ya viene muy pronto, ¿ok? Quiero recordarles que pueden hacer una pregunta en cualquier momento aquí en los comentarios. Voy a dar la información hoy sobre el asilo primero y cuando termino la información, entonces voy a contestar sus preguntas que me dejan allí en los comentarios. Estos videos son grabados, los pueden ver en cualquier momento, entonces espero que estén con nosotros en vivo, pero si no, pueden ver las grabaciones en nuestra página de Facebook. Bueno, entonces hagan sus preguntas. Ahorita veo que Anthony dice feliz año nuevo. Igualmente a usted, Anthony, gracias. Voy a comentar sobre el asilo hoy mismo porque, como digo, hay una fecha límite muy pronto que está casi encima de nosotros. El asilo. Bueno, primero voy a hablar de la fecha límite y el proceso y después voy a hablar de los requisitos y los beneficios. Cuando uno quiere pedir el asilo en los Estados Unidos, hay una regla muy importante que es una fecha límite para meter su aplicación y por lo típico, la fecha límite es un año. Un año para meter su aplicación de asilo es lo normal. ¿Y cuándo comienzan a contar ese tiempo? Comienza a contar ese tiempo normalmente si una persona no tiene estatus cuando entra a partir de la fecha que entra al país. O si viene, cruza la frontera y se queda, o si la migración lo detiene y está detenido, pero lo sueltan dentro del país, comienza a contar ese tiempo de la fecha límite un año de esa fecha de entrada. Si tiene visa o entra legalmente, la migración le va a dar un plazo. Normalmente, por ejemplo, para una visa de turismo, les dan muchas veces como 6 meses. Entonces, cuando ese tiempo se vence, esos 6 meses o otro plazo se vence, entonces comienza a contar el año. Si viene con visa de turismo, le dan 6 meses, está pensando en el asilo por condiciones en su país, tiene a partir de los 6 meses, que se vencen los 6 meses de permiso, ya tiene un año más para meter su aplicación de asilo. Y de mi punto de vista es mejor aplicar un poco antes que esperar mucho tiempo porque no quiere arriesgar sobrepasar la fecha límite, pero también, como voy a mencionar, no puede agarrar el beneficio del permiso de trabajo hasta que tenga un tiempo con la aplicación de asilo pendiente.
Ok, entonces, esa es la fecha límite normal. ¿Cuáles son las excepciones? Porque casi siempre hay excepciones a la regla, ¿verdad? Sí hay unas condiciones por las cuales uno puede meter su aplicación tarde. Bueno, son varios. Primero, cambios en el país de origen. Si está aquí, tal vez las cosas están tranquilas o no hay como un miedo de persecución en su país, pero de repente hay un cambio grande o durante un tiempo hay unos cambios fuertes en su país. Por ejemplo, entra un dictador que no estaba antes y es muy obvio que está en contra de sus creencias políticas. Es una posibilidad. O que entra una nueva ley contra una religión, contra su religión que usted practica. Entonces, eso sería también un cambio suficiente en su país para meter su aplicación tarde. Básicamente, cambios por los cuales, pues, usted tiene un nuevo caso de asilo cuando no tenía antes, o tal vez no tenía un caso, un miedo de regresar a su país, pero ahora sí tiene miedo por algún cambio en su país. Otros cambios, bueno, hay los cambios de condiciones en su país, pero también hay cambios personales, también que pueden afectar su elegibilidad para el asilo. Entonces, si una persona, por ejemplo, comienza a practicar una nueva religión, antes era musulmán, pero ahora es católico, se convierte, ¿verdad? Eso puede ser una razón para meter una aplicación después de la fecha límite del año. También, otro ejemplo, si una persona desarrolla, por ejemplo, una enfermedad mental, porque muchos países maltratan a las personas con enfermedades mentales, entonces si tiene una enfermedad mental, por lo cual puede ser perseguido en un país que no tenía antes, o sea, no tenía la enfermedad antes, eso puede ser un cambio para darle la excepción a la fecha límite del año. Ok, otro ejemplo. Hay algunas personas que empiezan o sea, cambiar, hacen el proceso de cambiar su género de identidad. Entonces, si está haciendo ese trámite de una persona transgénero, eso puede ser también un ejemplo de una situación personal que está cambiando y que puede ponerle en riesgo si regresa a su país. Entonces hay muchas posibilidades. Cambios de circunstancias en su país, cambios de sus circunstancias personales. También hay personas, por ejemplo, que entraron como niños y iban incluidos en la aplicación de un padre, una aplicación de asilo de un padre, que metieron la aplicación a tiempo, pero por algún motivo han perdido su estatus como derivado en la aplicación del papá, como se casó, ya es mayor de edad o que a lo mejor cayó en problemas y ya no califica con la aplicación del papá. Esas personas, por lo típico, pueden presentar el razonamiento al gobierno de que deben de caer bajo la excepción porque iban incluidos, cumplieron con la fecha límite del año en la aplicación de sus padres, ¿verdad? Pero ahora tienen que hacer su propia aplicación aparte del padre. ¿Ok? También hay otras circunstancias que les llaman circunstancias extraordinarias. Entonces, circunstancias extraordinarias pueden ser muchas cosas, no tienen como ejemplos rígidos o específicos, pero si hubo algún problema y usted no pudo hacer su aplicación, para personas que, por ejemplo, que tal vez eran víctimas de secuestro o de violencia doméstica muy fuerte, donde estaba bien controlado y no tenía acceso, no pudo salir de la casa, no tenía acceso a lo necesario para meter su aplicación. Si fue lesionado gravemente, estuvo en un choque de carro y estaba en el hospital y no pudo entonces aplicar a tiempo. Hay muchas circunstancias, pero tiene que ser algo extraordinario, ¿verdad? Eso es otra posible razón para
meter la aplicación de asilo tarde, después de la fecha límite del año. También, por lo típico, las personas, los inmigrantes que entran como menores de edad no están sujetos a la fecha límite del año. Pueden meter sus aplicaciones tardes porque como son niños o menores de edad, son básicamente tratados como si fueran incapacitados, que no pudieron o que no son como responsables para cumplir con esa fecha límite. Eso también incluye otras incapacidades o disabilidades que previenen que la persona haga su aplicación a tiempo. Otra excepción, si uno contrata un abogado a tiempo dentro del año, pero el abogado falla y no hace la aplicación a tiempo, entonces esas personas que son víctimas de ese tipo de error debido al abogado pueden meter su aplicación a tiempo, pero hay unos requisitos que tienen que cumplir, como posiblemente haciendo una queja contra el abogado. Ok, esas son las excepciones típicos legales para sobrepasar el año límite, la fecha límite del año para meter su aplicación de asilo. Pero también hice esta charla hoy porque dije que viene otra fecha límite, que es el 22 de abril de este año, 2022. Hubo una demanda de acción de clase de muchas personas contra el gobierno. ¿Por qué? Porque los oficiales en la frontera no estaban avisando a las personas del requisito de la fecha límite del año. Entonces muchas personas entraron, a veces tuvieron entrevista de miedo creíble, a veces no, pero no se dieron cuenta, querían aplicar para el asilo, pero no se dieron cuenta que tenían esa fecha límite. Y el gobierno tiene que avisar, tiene que dar algún aviso básico de que existe esa ley de la fecha límite del año. Entonces hay muchas personas que entraron que no recibieron ese aviso, entonces tienen una fecha más extendida hasta el 22 de abril para meter su aplicación de asilo y va a ser a tiempo. Entonces, si la mete antes del 22 de abril, aunque sobrepasó el año. Entonces, si usted cae en esa situación, si ya pasó el año o más y está decaído, piensa que ya no vale la pena porque sobrepasé el año, no es cierto, porque tiene que investigar si no recibió el aviso suficiente de esa regla, puede aplicar todavía y hay muchas personas que pueden aprovechar de esa demanda. No tienen que meter nada al gobierno aparte de su aplicación y hay como una declaración y unos documentos, o sea, hay cosas que se meten conjunto con su aplicación, pero no tiene que haber estado incluido en la demanda de acción de clase. Automáticamente, si uno cumple con algunos requisitos, va incluido y mete su aplicación tarde, pero lo toman como si fuera a tiempo. Entonces, eso es un beneficio grande, excelente para muchas personas y deben de aprovecharlo lo antes posible porque ya estamos en enero, solo son 4 meses que para meter su aplicación antes de la nueva fecha límite. Bueno, entonces, ya esas son las excepciones a la fecha límite del año. Quiero hablar un poco sobre el asilo más en general y también sobre a los beneficios de asilo. El asilo es para las personas que tienen miedo de regresar a su país. ¿Pero por qué? ¿Miedo de qué? Porque hay muchas personas que tienen miedo de regresar a sus países porque son peligrosos o por muchas razones. Pero tiene que ser un miedo muy específico. Miedo de persecución, de que va a ser perseguido. Persecución es una forma de maltrato o de daño más fuerte que tal vez cosas más típicas. Tiene que ser algo fuerte, normalmente algún tipo de abuso o daño físico, pero también puede incluir a veces daño psicológico si es fuerte, incluyendo amenazas de muerte, cosas así. En algunos casos extremos puede ser también incluir como se llama, como privación económica muy grande, muy fuerte.
Por ejemplo, si una persona no puede ni sobrevivir en su país porque le niegan trabajo, le niegan oportunidades de estudios, cosas así, pero situaciones fuertes. Ok, esa es la persecución, maltrato muy fuerte, pero no de cualquier tipo de maltrato por cualquier razón. Tiene que ser maltrato debido a que la persona pertenece a un grupo protegido. Tiene que tener miedo que va a ser maltratado. ¿Por qué? Por su religión, por su raza, por su nacionalidad, por su opinión política o porque usted pertenece a un grupo social protegido. Entonces no puede ser, como dije, daño por cualquier motivo. El motivo de la persecución tiene que ser que te quieren perseguir por una característica protegida, como su religión, raza, nacionalidad, opinión política, grupo social. Y los grupos sociales pueden ser bastantes cosas, pueden ser muchas, a veces que los víctimas de violencia doméstica en ciertos países, o puede ser a veces jóvenes que fueron reclutados a las maras o las pandillas, o que eran miembros y ya abandonaron y están bajo amenaza. Hay muchas posibilidades. Son casos a veces difíciles, pero a veces fuertes. Eso depende de las circunstancias de uno. Y los grupos sociales son diferentes dependiendo de las circunstancias en cada país, ¿verdad? Y de la persona en cuestión. Entonces, esos son los requisitos básicos. También la persecución, por lo típico, tiene que ser por un oficial del gobierno. No puede ser normalmente un actor privado que va a hacer el maltrato. Tiene que ser un oficial del gobierno. Puede ser, por ejemplo, un policía, un miembro de las Fuerzas Armadas, un funcionario de algún departamento o agencia del gobierno, un político elegido que representa el gobierno, algo así, alguien que trabaja para el gobierno, un gobierno estatal o federal o local del país. Pero también puede incluir personas que no trabajan para el gobierno, que no son oficiales del gobierno, si el gobierno no puede controlar esas personas o no está controlando a esas personas. Por ejemplo, hay países como, un ejemplo, Venezuela, donde hay personas como ciudadanos privados que forman grupos y apoyan al gobierno, se llaman colectivos, y apoyan al gobierno. El gobierno no oficialmente, pero básicamente les ayuda, los deja hacer sus cosas sin restricciones, a veces hasta les dan armas, cosas así. Si el gobierno está cooperando con esas personas o no está haciendo nada para pararlos, sus actividades, entonces posiblemente califican bajo la ley de asilo. Entonces, como puede ver, la ley de asilo es complicado. Hay muchos factores, muchos requisitos. El proceso tiene que ser, seguido bien. Entonces, por eso les digo que si tienen un posible caso de asilo, vengan a hablar con un abogado que tiene experiencia con esos casos. La inversión vale mucho porque uno solo es muy difícil navegar el sistema de asilo, bastante difícil. Y es muy difícil presentar su caso a un juez o un oficial de migración que conoce la ley si uno mismo no tiene ese conocimiento, esa preparación. Entonces, respaldándole, pues yo puedo echarle ganas y hacer lo mejor posible para tratar de ganar su caso. Entonces, básicamente esos son los datos sobre el asilo que quiero dar sobre el proceso y los requisitos. Pero también quiero hablar un poco de lo práctico. Metiendo la aplicación de asilo, una persona puede calificar para un permiso de trabajo. ¿Cómo y cuándo? Ok.
La ley normalmente anteriormente decía que cuando tenía su aplicación pendiente, 150 días, podía mandar la aplicación de permiso de trabajo y dentro de otros 30 días llegaba el permiso. Son como 6 meses para esperar su permiso de trabajo después de pedir el asilo. Habían unos cambios recientes de que dijeron que ahora va a ser un año completo. Sometiendo la aplicación de asilo, uno tiene que esperar un año antes de pedir su permiso de trabajo y las aplicaciones del permiso de trabajo están demorando más tiempo que antes, no solo 30 días, a veces tardan varios meses. Entonces, pues obviamente es un cambio negativo. Pero también hay otras demandas que se hicieron y hay un acuerdo de que ciertos miembros de organizaciones sin fines de lucro pueden y uno mismo sin costo puede juntarse a esos grupos. Si pertenece a un grupo así protegido en la demanda, puede seguir las viejas reglas. Entonces, no paga algunas tarifas que ahora cobran y también puede pedir su permiso de trabajo más pronto, cuando cumple los 150 días. Entonces, hay opciones, pero otra vez está bien complicado. La ley ya era complicada y ahora con las nuevas demandas, acuerdos que resultaron de las demandas, es aún más complicado que antes. Entonces, después de eso, o sea, uno tiene derecho de pedir su permiso de trabajo, pero dependiendo de qué proceso está, si uno no está en deportación en corte de inmigración, mete su aplicación con la UCIS, la migración, y tiene una entrevista eventualmente. El oficial decide si aprueba su aplicación o niega. O tiene una entrevista, le hace muchas preguntas y toma su decisión. Si es aprobado, ya está bien con el asilo. Esperando un año más, puede pedir la residencia permanente y eventualmente la ciudadanía. Si el oficial de migración de la UCIS no aprueba su aplicación en primer lugar, no le niega tampoco, sino que refiere su caso a la Corte de Inmigración. Entonces, esas personas y también las personas que desde que llegaron al país ya estuvieron en proceso de Corte de Inmigración, esas personas piden su asilo al juez de inmigración. Y el juez de inmigración le va a dar eventualmente una audiencia final, escuchar su testimonio, revisar su evidencia que entrega y entonces tomar la decisión. Si aprueba la aplicación, qué bueno. Si no, entonces uno mismo tiene derecho de apelar la decisión del juez de inmigración y le dan 30 días para tomar la decisión, para meter su notificación de apelación. Entonces, esa apelación va a un tribunal más arriba del juez. Entonces, presenta el caso a ese tribunal y espera la decisión. Y normalmente los casos se paran allí. Entonces, hay un proceso. Muchas personas tienen miedo de que si hacen la aplicación de asilo, que les van a sacar del país rápido. Entonces, no funciona así. Normalmente, por lo típico, es un proceso. Uno tiene derecho de presentar su caso. Puede a veces tomar meses, años. Y tiene derecho de apelar una decisión que cree que no es justo. Entonces, quiero repasar brevemente la información de hoy. Hemos hablado de la fecha límite del año, las excepciones a esa fecha límite. También hemos hablado de los requisitos del asilo y también más o menos el proceso de cómo aplica, cómo agarra el permiso, cuándo y cómo va el trámite frente al juez de inmigración o el oficial de inmigración. Entonces, quiero recordarles que la ley de inmigración es complicada, así como la ley de asilo. Entonces, realmente vale la pena tener la ayuda de un abogado. Como he dicho antes, es una inversión, no es solo un gasto, sino es una inversión en su futuro, porque es bastante difícil. Las personas que siguen adelante con sus casos sin abogado tienen muy bajo porcentaje de ganar los casos. Entonces, nunca hay garantía, pero
con la ayuda de un abogado que se enfoca en casos de migración solamente, que es una experta en casos de migración como nosotros, entonces tiene mucha más probabilidad, mucha más posibilidad de que gane su caso. Entonces, bueno, esta es la información de hoy. Quiero tomar un momento para ver las preguntas